¿En qué sentido consideras que la inteligencia emocional es un tema de interés público? La inteligencia emocional es algo que, aunque no se reconozca con ese nombre, siempre ha interesado a la gente, porque es esa capacidad que siempre han tenido los humanos de utilizar sus razonamientos para cambiar sus emociones, para cambiar sus sentimientos. A veces lo estamos pasando mal por circunstancias que estamos viviendo y nos olvidamos de que siempre es posible ver lo que nos está pasando de otra manera más llevadera. Y ahí radica la importancia de la inteligencia emocional. Esa capacidad, como digo, de pensar y razonar sobre lo que nos está ocurriendo en un momento determinado y no nos gusta, para intentar ver esa misma circunstancia de otra manera. Por ejemplo, si nos han suspendido en un examen, en el caso de un estudiante, o nos han negado un trabajo, una promoción, o nos ha dejado nuestra pareja, probablemente ninguna de esas cosas las podemos evitar, porque no está en nuestras manos el hacerlo. Pero sí podemos ver esas cosas que nos pasan de una manera diferente, menos comprometida y menos dolorosa. Y para eso existe la razón, el darle vuelta a la situación para pensar, por ejemplo, que si no hubiéramos suspendido ese examen, nunca nos hubiéramos vuelto a poner a estudiar aquello que todavía no hemos aprendido bien. Si no nos hubieran suspendido, si no nos hubieran negado ese puesto de trabajo, probablemente no hubiéramos encontrado otro que posteriormente encontraremos y que sería mucho mejor. Y si no nos hubiera dejado esa pareja, probablemente no tendríamos la oportunidad de encontrar otra que nos pudiera satisfacer mucho más. ¿Qué emociones destacarías como las más prioritarias para enseñarles a la ciudadanía a regularlas y a comprenderlas y por qué? Yo creo que en la educación en general tendría que haber un componente siempre de educación emocional, que es precisamente la educación que permite saber afrontar las situaciones emocionales, sentimentales y particularmente las más dolorosas sin sufrir demasiado o dándonos a nosotros mismos la oportunidad, como decía anteriormente, de ver las cosas de otra manera para no tener que pasarlo mal. Yo diría que las emociones que hay que evitar, sobre todo porque son las que más nos pueden dañar, son emociones como el miedo o el odio. Son dos emociones particularmente nefastas. El miedo desarticula nuestro sistema fisiológico. El miedo nos hace segregar sustancias que dañan nuestro cerebro, que dañan nuestro sistema circulatorio, que dañan en general nuestra capacidad inmunológica para resistir el caer enfermos, el ser víctima de agentes patológicos que nos llevan a enfermar. Y por eso aprender a evitar el miedo o a reducir su intensidad con razonamientos correctos que nos permitan, como decía anteriormente, ver las cosas que nos están pasando de otra manera, es algo muy importante en la vida. Por lo que se refiere al odio, esa es la peor quizás de las emociones, porque es una emoción que tiene muy poca cura. Es decir, las personas que caen en el odio a otras personas, les va a resultar muy difícil eliminar ese odio. No vamos a poder eliminarlo, pero siempre hay una cosa que podemos hacer cuando tenemos emociones negativas, que yo llamo corrosivas, como precisamente esas dos, el miedo o el odio. No podemos evitarlo porque las emociones, los sentimientos se nos imponen sin que nosotros lo busquemos o lo deseemos. Pero lo que sí podemos hacer siempre, lo que está en nuestras manos, es la respuesta ante esos sentimientos. Si nosotros odiamos a una persona, no podemos evitar el odiarla, pero sí podemos evitar, estará siempre en nuestras manos, el hacerle daño, el intentar causarle problemas precisamente porque la odiamos. Eso es lo que nos convierte en malas personas. En malas personas no nos convierte el odiar o el envidiar, pero sí nos convierte en malas personas el tratar de hacer daño al que envidiamos o al que odiamos. Y desde luego el miedo también hay que intentar evitarlo, por lo que anteriormente decía, porque es una de las emociones que más puede dañar nuestro sistema
mental, es decir, cognitivo, y nuestro sistema somático, es decir, corporal. ¿Qué buenos hábitos recomendarías para procurar y mantener mejores niveles de bienestar personal y social? Bueno, pues aquí me podía poner un poco en plan médico y recomendar lo que siempre recomiendan los médicos, que es comer bien, descansar, hacer deporte, en fin, no abusar de sustancias muy grasas que siempre dificultan el funcionamiento de las neuronas. Son hábitos de naturaleza, podemos decir, somática, corporal, pero también podemos hablar de hábitos mentales, es decir, hay que huir de las emociones corrosivas. Hay que pensar, por ejemplo, que la envidia no tiene ninguna ganancia. A quien únicamente perjudica es al envidioso, nunca al envidiado. Por tanto, ¿por qué vamos a ponernos a envidiar si no tenemos nada que ganar envidiando? Aprender cómo funciona cada una de las emociones que nos hacen daños, cada una de las emociones corrosivas, sería algo que debería formar parte también de los currículos escolares para que ya desde pequeños nos enseñaran a controlar esas emociones que nos dañan, a intentar evitarlas o, en el peor de los casos, si no las evitamos, a evitar las posibles consecuencias a que nos pueden llevar esas emociones.